Y 8.1 El Paso, Juárez y Las Cruces. Televisa Juárez, más que un canal. Familia, bienvenidos a una emisión más de Salud en Acción. Ya saben que a mí es un gusto estar con todos ustedes, acompañarlos y que ustedes me acompañen durante estos 60 minutos que estaremos hablando de temas importantes. Ya saben que lo que yo siempre le planteo en este espacio son temas de suma importancia, ojo, ya sea para la hija, el hijo, el papá, la mamá, los abuelos o cualquier parte de su familia, es más, hasta la comunidad en la que usted vive. Son temas de suma importancia donde usted tiene que aprender a cuidarse usted, primero que nada, y también poder cuidar a los suyos. El día de hoy el tema es muy importante. Es una situación actual que vivimos y que, ojo, va a la alza. Hablamos de la diabetes. Pero para más información, veamos lo siguiente. La diabetes mellitus continúa siendo uno de los mayores desafíos de salud pública en México. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2021-2024, la prevalencia nacional de diabetes tipo 2 alcanza el 17% de la población adulta, de la cual 11.6% tiene diagnóstico previo y 5.4% desconoce su condición, evidenciando una brecha importante en detección temprana. Para 2024, el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes estima que 14 millones de adultos mexicanos viven con esta enfermedad, posicionando al país entre los 10 con mayor número de personas con diabetes en el mundo. De hecho, México es el segundo país de América con más casos, solo por debajo de Estados Unidos. La prevalencia regional en adultos es de 16.4% con proyecciones que alcanzarán 18% para 2050. Es decir, cerca de 20 millones de personas, un incremento del 43% respecto a las cifras actuales. El impacto no solo es sanitario, sino también económico. El gasto relacionado con la diabetes en la región de América del Norte y el Caribe asciende a 439 mil millones de dólares en 2024 y seguirá aumentando hacia 2050. En términos de mortalidad, la diabetes fue responsable de 151.019 muertes en 2020, equivalente al 14% de todas las defunciones registradas ese año, según datos del INEGI. Esto la coloca como una de las principales causas de muerte y discapacidad en el país, asociada a complicaciones como amputaciones, ceguera e insuficiencia renal. Asimismo, en 2023, la prevalencia alcanzó 18.4% de los adultos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública. Los especialistas señalan que el aumento continuo de casos está vinculado al envejecimiento poblacional, estilos de vida sedentarios, obesidad y factores genéticos como el llamado genoma ahorrativo, que incrementan la predisposición entre la población mexicana. En conclusión, México enfrenta una epidemia creciente que exige fortalecer la detección temprana, la educación en salud y el acceso continuo a tratamientos para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Para Salud en Acción, Idalí Cruz. Tema diabetes, un tema importante y como lo mencioné, va a la alza. México está sumergido en la diabetes. Ojo, con las personas que ya nacen con esta enfermedad, que es una gran cantidad, pero las personas que no nos cuidamos y que dejamos que esto nos llegue a colmar en nuestra vida. Pero para eso le doy la bienvenida hoy a la doctora Susana Martínez, quien es oftalmóloga y tiene el honor de acompañarnos. Tenemos el honor de que ella nos acompañe para hablar de estos temas. Y también se encuentra con nosotros Astrid Cadena, quien es médico internista, que nos estará ayudando también a entender este tema tan importante. Yo no la quiero hacer de emoción, voy con pregunta directa. ¿Estamos viviendo una pandemia a raíz de la diabetes? Sí, la diabetes es una pandemia emergente junto con la obesidad. Son las dos pandemias que van a la par. Ya nos libramos de la primera, que fue el COVID-19, y ahora estamos con estas nuevas pandemias que son diabetes y obesidad. Van juntas, somos una sociedad bastante propensa a ello. Solo por el hecho de ser latinos, ya por el hecho de nacer, tenemos un factor de riesgo ya bien predisponente.
Además somos mexicanos y la obesidad va muy, muy en aumento. Nuestro tipo de alimentación como fronterizos también es pues bastante complicada y diversa, vamos a llamarlo así. Nuestra vida es un estilo de vida muy rápido, muy americanizado. Entonces nuestro cuerpo como latinos pues no está acostumbrado a probablemente digerir este tipo de alimentos y nos hace un poquito más propensos a que estas pandemias pues continúen a la alza, ¿no? Doctora Susana, ¿por qué no nos cuidamos? ¿Y por qué normalizamos la diabetes? Escuchamos dentro de los hogares mexicanos decir, de algo me voy a morir. Y es una frase que logramos normalizar y que logramos acostumbrar, pero que ojo, esta frase tiene mucho trasfondo, porque no nada más lo digo para mí, sino lo digo, lo expongo y obviamente todo el sector me escucha y es algo que vamos normalizando. Correcto, y son malos hábitos y es disciplina. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, la Coca-Cola, las papitas, una mala alimentación, no comer en todo el día y después comer de una forma muy importante es lo que hace que los picos muchas veces se eleven. Otra cosa muy importante es ¿qué ven los niños en la casa? O sea, va el trabajador, se lleva su Coca-Cola de 1 litro, de 2 litros. Mis pacientes muchas veces dicen, no, yo consumo 2, 3 litros de Coca-Cola. Entonces, ¿qué le estamos dando a nuestro organismo? O sea, en vez de que pongamos más verduras, la fruta, la fibra, tratar de quitar todos los químicos que vienen en los refrescos y que se hagan unos hábitos alimenticios, porque si ya tenemos una predisposición genética, bueno, sabes que mi mamá tiene diabetes, mi papá tiene diabetes, yo voy a luchar, voy a levantarme, voy a hacer ejercicio, voy a comer mis ejotes, mi verdura en la mañana y voy a hacer ese switch en mi alimentación, porque no es una dieta, no es decir, voy a hacer mi dieta, son hábitos que debemos de casarnos con ellos para tratar de así pelear y con esta pandemia tan importante que en México estamos viendo que va en una alza importante y que a los 40 años el paciente va a tener una diálisis, va a tener ceguera y es un paciente en una edad productiva. ¿Pero por qué? ¿Por la pura genética o por unos malos hábitos? Entonces realmente todo parte de los hábitos de la familia. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos viendo en el área laboral? O sea, todos traen su Coca-Cola, pues yo también me voy a tomar mi Coca-Cola. O empezar a hacer realmente una conciencia de que debemos de cambiar todo México. O sea, no nada más es yo, sino que todo México inyectemos a gobierno y todo, o sea, cambios en la alimentación. Doctora Astrid, ¿llega a discriminar esta enfermedad por decir, no, pues le doy más a los hombres, le doy más a las mujeres, o qué es lo que pasa? Sí, tiene un poquito de prevalencia en los hombres, sí es un poquito más en hombres que en mujeres, pero realmente en la estadística mexicana se diagnostica un poquito más en los hombres porque en ellos, como lo mencionaba la doctora, están en edad más productiva, entonces empiezan a tener un poquito de sintomatología distinta. Ellos son los primeros que llegan pues a la consulta con nosotros y no por gusto, sino porque uno los incapacita para laborar, empiezan pues, por ejemplo, trabajadores de la construcción, empiezan con alguna herida, no se les empieza a cicatrizar, empiezan con cambios en la visión durante el día, en la mañana es una, en la tarde es otra. ¿Por qué? Por las variabilidades y los picos de glucosa que hacen. Estos pacientes también empiezan con otras manifestaciones como mucho ardor en los pies, que ya son neuropatías diabéticas, imposibilidad para comer, gastropatías diabéticas, y ahí nos damos cuenta que ya está muy avanzado todo esto, o sea, no se diagnosticó a tiempo, no hubo un correcto tamizaje, a diferencia de las mujeres que pues tienen un poquito más el hábito de hacer sus chequeos un poquito más anuales, semestrales, y pues realmente esta generación, nuestra generación, está un poquito más en pro de la prevención, un poquito más hacia la salud, hacia los cambios en cuanto a actividad física, mejoras en los alimentos, dejar de usar tantos, como decía la doctora, conservadores, medicamentos naturistas en su mayoría también nos afectan bastantes porque las personas piensan, son naturistas, no me van a hacer nada. Al contrario, no sabemos qué tienen eso y qué interacciones puedan hacer y detonar esta diabetes. No hacerla, sino detonarla. Es una situación que me llama mucho la atención porque, ojo, no quiero decir que allá en casa no nos cuidamos, no ponemos atención. Simple y sencillamente, a veces por el ritmo de vida que tenemos, no nos damos el tiempo, pero todo viene desde una organización. ¿Qué pasa con estas personas que ya empiezan a tener sintomatología, como lo acaba de mencionar la doctora Astrid, y aún así no se cuidan?
Bueno, a nivel oftalmológico el problema muchas veces es que ni siquiera hay síntomas y ya puede el paciente tener una retinopatía diabética y ver perfectamente bien. Lo más importante es los hábitos en sus exámenes. O sea, si cada año se hacen sus exámenes, vamos a detectar cuándo hay una diabetes inicial y no que vengan 10 años después, cuando el paciente ya empieza a tener sangrados internos o cuando ya no ve y que dice, ahora sí voy a ir con el oftalmólogo porque ya no veo. La venita roja, o que empiezan a tener como cucarachitas moviéndose adentro de su ojo, que ya hay sangrados internos. Entonces yo creo que aquí donde debemos de enfocarnos muy bien es no esperar a que haya síntomas, sino hacernos hábitos de prevenir, ir para atrás. O sea, cada año voy a ir a mi chequeo, voy a hacerme mis exámenes de examen sano, salí con diabetes, ir con la doctora médico internista, un chequeo general, ver cómo andan mis pruebas de función renal, si ya tengo una diabetes avanzada. O sea, hacer unos exámenes de prevención más que de tratamiento, porque si no ya nos quedamos muy atrás. Mi pregunta es, ¿existe la prevención? O sea, ¿en realidad en los hogares mexicanos existe la prevención? Porque yo he escuchado mucha gente que dice, no, es que ¿para qué voy al médico? Me da miedo. Eso es muy común, por ejemplo, tienen miedo de no ir a revisar su retina. Realmente cuando se revisa la retina son exámenes sin dolor y nada más se le toma su fotografía, se ve el fondo de ojo y se dice no hay retinopatía diabética, porque para que haya retinopatía diabética tienen que pasar por lo menos 10, 15 años de un mal control de su azúcar. Entonces realmente cuando el paciente llega diciendo, oh, no soy diabético y yo veo microhemorragias y sangrados, si eres diabético, pero nunca te habías checado. Se le mandan a hacer sus exámenes y todo sale alto porque el paciente nunca se cuidó. Entonces, realmente no deben de tener miedo, al contrario, o sea, debería de haber prevención y el enfoque, por eso, qué bueno que sacan estos programas para que toda la gente cambiemos ese switch mental de México de que no es tratamiento, vamos a prevenir, vamos a ir al oftalmólogo a checar la retina, vamos a ir con la internista a revisar todos mis exámenes y todo mi cuerpo a ver cómo esté, porque si atacamos eso vamos a tener mexicanos más sanos y no vamos a tener ni ciegos, ni problemas con el riñón, ni problemas Doctora, serios. ¿cómo se encuentran las estadísticas de la retinopatía diabética? Por los cielos, o sea, están súper altos, o sea, realmente todo va en incremento, así como vieron el porcentaje, o sea, igual ven la retinopatía diabética y los diabéticos en primer grado es la tipo 2, o sea, el tipo 2 es el más frecuente y desafortunadamente a los de 40 a 50 años la retinopatía diabética es avanzada, muchas veces cuando ya llegan a nuestro consultorio y no hay la prevención de que todo diabético se tiene que revisar el fondo de ojo sí o sí, aunque vean 20/20. Eso se debería de cambiar. O sea, diabetes y ver el fondo de ojo, ver la valoración del internista, ver al nutriólogo, para que realmente sea un manejo completo y no nada más por pedazos. Doctora, antes de irnos a la pausa, ¿cuál es el proceso para diagnosticar a una persona con diabetes? Ok, el proceso para diagnosticarlo, uno, que bueno que lo mencionas así, es persona que vive con diabetes. Ya quitamos ese estigma, ya no es diabético, es persona que vive con diabetes. Uno, se le piden laboratorios, de los cuales yo creo que hablaremos después de la pausa. Perfecto, entonces dejamos este tema al aire, esta preguntita flotando. ¿Cuáles son los exámenes que usted se tiene que realizar? Y si es candidato o si de ley se tienen que realizar estos exámenes. Usted está en Salud en Acción, le recuerdo que las líneas telefónicas se estarán abriendo. Los números usted ya se los sabe. Nosotros vamos y volvemos. Héctor González, licenciado en Ciencias de la Comunicación con más de 30 años de trayectoria en los medios. Héctor es un periodista cercano a la gente que busca crear puentes de comunicación sólidos entre quien requiere ayuda y quienes la pueden ofrecer. Con experiencia en todo tipo de coberturas periodísticas, destacando las realizadas en desastres naturales, es un periodista apasionado, franco y directo. Héctor González, solo por Televisa Juárez.
Porque yo me considero la verdadera mamá de Aura. Mi hermana era muy joven y cometió un error, pero la bebé no tenía la culpa de nada de lo que pasó. Así que la adopté. Han pasado muchos años desde entonces. Ahora trabajo en este editorial, donde conocí a Alonso. Es muy noble, pero también tiene sus propios problemas. Papá, no quiero que me deje. Todo va a estar bien. ¿Cómo no me dijiste que tengo una hija? Sí, esa misma hija que he criado con todo mi esfuerzo y amor. Hermanas, un amor compartido. Inicia 2 de febrero, 8:30 de la noche. Estamos de regreso, Salud en Acción, completamente en vivo. El tema del día de hoy, diabetes. Se encuentra conmigo la doctora Susana Martínez, quien es oftalmóloga, y también Astrid Cadena, quien es médico internista y nos estará ayudando a entender todo este tema y qué nos lleva a una cosa con la otra. Dejamos una pregunta al aire. ¿Cuáles serían los estudios a realizar o qué personas son candidatas? Pues los estudios a realizar son dos y son muy sencillos. Uno es una glucosa en ayuno y el segundo es una hemoglobina glucosilada. No se habla mucho de esto, de la hemoglobina glucosilada. Es un diagnóstico bastante certero. Para tener un diagnóstico de diabetes, me preguntabas cuáles eran candidatos. Todo paciente mexicano, latino, es candidato a hacerse un estudio de rutina. Todos deberíamos de tener uno, por lo menos una vez al año. Las guías dicen que más de una vez al año, pues probablemente no tenemos alguna diferencia, pero una vez al año es lo indicado, lo ideal. En todos los laboratorios refieren el perfil sano. ¿Qué te incluye un perfil sano? Una biometría hemática para ver cómo estás en general de tus células importantes de la sangre, como anemia, células de la defensa, plaquetas, que son células que si te cortas haces costrita. Incluyen la glucosa en ayuno. Incluyen la creatinina, que es para ver la función renal. Incluyen también pruebas de función hepática. Incluye también un examen general de orina, que es muy importante porque ahí podemos ver datos bien incipientes de glucosuria, que es la eliminación de glucosa por el riñón, y también de proteinuria, que son indicios de que ese riñón pues ya nos está dando ahí unas alertas, unas banderitas rojas. La ADA 2026, de hecho, acabamos de empezar este año con las nuevas clasificaciones, menciona que los diagnósticos son hemoglobina glucosilada, pacientes que tengan mayor de 6.4, o sea, ya este año disminuyó, antes era mayor de 6.5, bajamos un puntito. Igual pacientes que tengan glucosa en ayuno mayor de 126, año pasado eran 127, entonces, si se dan cuenta, vamos aumentando en cantidad de personas con diabetes, pero también vamos disminuyendo en los números para realizar diagnósticos. ¿Por qué? Porque es importante el diagnóstico oportuno, la prevención y el tratamiento oportuno, lo más importante. Uno no puede tratar lo que desconoce, entonces necesitamos empezar a atacar a esos pacientes desde un inicio. Y también pues una glucosa al azar se llama, con mayor de 200, que los pacientes tengan síntomas. ¿Cuáles síntomas pueden ser? Síntomas bien comunes que a lo mejor ustedes tienen en casa y no nos damos cuenta. Uno, la poliuria, ¿qué es esto? Orinar demasiado. Polidipsia, comer mucho, a lo mejor ni siquiera tengo hambre y sigo comiendo, o sea, polidipsia es tomar mucha agua, y polifagia es comer mucho. Entonces son esas tres, polidipsia, poliuria y polifagia, y más de 200 cuando empezamos nosotros con esos diagnósticos, ¿no? En resumen, ponga atención ahí en casa: comer demasiado aunque no tenga hambre, tener mucha sed, y usted pues no sacie esa sed, y obviamente orinar demasiado. Sí. Esas serían tres. Tenemos tres posibles casos, tres casos reales de la comunidad mexicana, de la sociedad mexicana. ¿Los revisamos? Claro que sí. Excelente. Estos son casos muy interesantes. Miren, el primero es un hombre de 55 años que trabaja en una oficina y pasa muchas horas sentado. Realiza poco ejercicio físico, con bastante estrés laboral, con una alimentación alta en consumo de refrescos, pan dulce y comidas abundantes en grasas y carbohidratos, lo que son tortas, tacos y comida rápida. Los síntomas que presenta es cansancio constante, sed excesiva, aumento de la frecuencia urinaria, sobrepeso y presión arterial elevada, que fueron dos que mencionaste ahorita. Así es. Para empezar, este paciente, pues uno es mexicano, hombre, 55 años, sedentario, malos hábitos alimenticios y tiene todo el conjunto de, ahora sí, digamos. Un combo completo. Sí, nos llevamos el combo completo. Entonces este paciente sí o sí es candidato a hacerse exámenes de rutina, como lo mencionábamos, un perfil sano, su hemoglobina glucosilada para ver cómo ha estado. Muchos desconocen qué es esto y yo en la consulta siempre les digo a mis pacientes, es en palabras sencillas el resumen de los últimos 3 meses
de lo que ha comido tu cuerpo en azúcar. ¿Cuánto tiempo se tardan en estar estos resultados? En los laboratorios están de un día para el otro, te los tomas, deben de ser en ayuno, no debe ser un ayuno mayor a 8 horas porque eso también aumenta los falsos positivos porque empezamos en un periodo cetogénico, entonces aumentan las cetonas. Estos te los tomas a las 7 de la mañana, algunos laboratorios te los tienen para las 2 de la tarde o más tardar al día siguiente, entonces es un proceso rápido. ¿Le recetamos medicamento hasta el momento o no? Pues la verdad es que no. El primer medicamento que siempre les digo a mis pacientes es dieta y ejercicio. Ese es el principal medicamento. Posterior a eso, ahora sí, con los estudios bien descritos, vemos qué tipo de diabetes tiene, para qué es candidato, porque hay muchos medicamentos y vemos a cuál es candidato para individualizarlo. Porque recordemos, los pacientes no son recetas de cocina, son pacientes, se individualizan y hay que ver todas sus posibilidades, tanto económicas como sociales, como sus posibilidades de seguir un tratamiento. Porque idealmente nosotros quisiéramos que esto, como dicen mis maestros, fuera el mundo de Disneylandia y todos tuvieran para tener un GLP-1, un SGLT2, pero hay pacientes que solo tienen para metformina, para glibenclamida, para pioglitazona y está bien. O sea, con eso podemos combatir la diabetes. Eso, dieta, ejercicio, podemos combatirla. Muy bien. Tenemos uno más, ¿lo revisamos? Adelante. Échele pues, este también es un caso muy interesante. Es una mujer de 68 años con una vida sedentaria, poca actividad física por el dolor en articulaciones, dieta alta en harinas refinadas, consumo frecuente de postres y pan, bajo el control de horarios de comida. Los síntomas que presenta es visión borrosa, dificultad para ver de noche, manchas oscuras en el campo visual y presenta glucosa elevada. Asimismo le sumamos el insomnio. Doctora. Correcto, miren, esta es una mujer ya de 68 años que prácticamente si ya estamos enfrente a la diabetes, lo más seguro es que pueda llegar a tener datos de retinopatía diabética. Aquí lo más importante es desde cuándo es diabética o desde cuándo se le detectó que los niveles estaban elevados para ver si sí va a haber algún daño. Otra cosa, si tiene insomnio, es frecuente también el ojo seco. En gente que no duerme muy bien, los cambios en la visión se pueden atribuir a una resequedad en la superficie ocular. Entonces, sí es muy importante revisar cómo está, porque también puede tener catarata. O sea, ya después de los 60 años en diabéticos, pacientes que viven con diabetes van a presentar el cristalino muchas veces opaco y eso con una cirugía se puede resolver. Esta es una característica también de la diabetes, generar cataratas. Exactamente, y en etapas de 30, 40 años, 45 años. O sea, la catarata en pacientes que presentan con diabetes es mucho más temprana que una catarata normal en gente que no presenta diabetes. Entonces, esta persona tiene muchos puntos clave que puede tener ojo seco, puede tener catarata, puede tener retinopatía diabética, puede tener glaucoma. Si el campo visual está reducido, hay que descartar glaucoma, que es aumento en la presión del ojo, que la gente piensa muchas veces que es igual a la presión arterial y no, es completamente diferente la presión intraocular a la presión corporal. ¿Y cómo la trataríamos? ¿Qué haríamos con ella de un inicio? Hay que revisar la presión del ojo, hay que ver la superficie de la córnea, se tiñe y se ve si está seco, se dilata la pupila para ver el fondo del ojo y ahí se detecta hay retinopatía, no hay retinopatía, hay catarata, hay ojo seco, porque no, como dice la doctora, no es una receta de cocina que son gotitas para todo mundo. Lo que sí se les puede dar a todo mundo son gotas de lágrima artificial, esa todo mundo la puede tener, que no son gotas para aclarar, es una lágrima artificial que ahí sí podemos humectar el ojo y eso de inicio podemos dárselo. Y en una consulta detectamos si hay datos de glaucoma, si hay resequedad, si hay retinopatía diabética, o sea, porque la oftalmología es muy visual, o sea, lo podemos ver en el momento. ¿Es doloroso este estudio? No, para nada. Para nada. ¿Cuánto tiempo tarda? Más o menos 1 hora van a estar en el consultorio porque hay que dilatar la pupila, que tarda 20-30 minutos la dilatación y la única incomodidad cuando van al consultorio es que cuando salen les cala la luz porque la pupila está dilatada. Entonces siempre se les recomienda llevar unas gafas oscuras. Es importante cuando vayan al oftalmólogo, que es diferente a la óptica. La óptica son expertos en graduar lentes y es una cosa muy importante que cuando se gradúen los lentes, los niveles de azúcar tienen que estar controlados, porque si el azúcar está en 300 y luego en 100 y luego en 200, las micas van a estar cambiando, entonces van a estar tirando su dinero a la basura. Lo ideal es controlar sus niveles de azúcar, ver que ya está estable, entonces sí pueden ir a la óptica si ya se revisaron el fondo de ojo.
¿Y salen con los estudios ya en mano, con los resultados? Correcto, los resultados se les pueden mandar inmediatamente a su correo, todo es digital, o sea, se le toma la fotografía y si ellos quieren, inclusive con el celular pueden tomar la fotografía de su fondo de ojo, que es lo que yo les digo cuando van a consulta, tómenle una fotografía a su fondo de ojo y ustedes ya lo tienen en su celular y cada año ven cómo está ese fondo de ojo. ¿Qué diagnóstico, así, sin realizar estudio, pudiéramos decir que tiene esta paciente? Catarata, ojo seco, probable retinopatía diabética y descartar glaucoma. ¿Cuál sería el tratamiento? Lubricantes, si hay glaucoma, gotas para bajar la presión. Si hay retinopatía diabética, mandarla con la internista, control sistémico, su control de dieta y ejercicio es básico, porque nada sirve que vayan al retinólogo y al nefrólogo si los niveles de la dieta y el ejercicio están mal, porque realmente todo va a estar... O sea, si no se controla la diabetes, no vamos a poder hacer de todavía. nada. O sea, sí sirve, pero de todos modos va a seguir progresando la retinopatía Da diabética. en un punto muy importante, doctora. Es Si no se atiende, no se atiende. Tenemos ahí algunas imágenes sobre los diferentes problemas y datos que puede ocasionar la diabetes en el ojo. Vamos a ver algunas de ellas que usted nos va a estar explicando qué es lo que ocasiona, ¿le parece? Claro que sí. Vamos viendo una de ellas, la primera. Esta, ¿qué podemos identificar? Ok, si pueden dar un poco de acercamiento en la retina, o sea, la retina, el circulito oscuro es la persona que ahí es el enfoque, que es el que ve 20/20. Pero si ustedes se fijan en la parte periférica, se ven unas manchitas rojas. Esas manchas rojas se llaman microhemorragias y microaneurismas, que ahí ya es sí o sí retinopatía diabética. Entonces, si el paciente llega así y me dice, no soy diabético, digo, me perdones, pero no te han avisado. Eres diabético hasta no demostrar lo contrario. Se sacan exámenes y eso quiere decir que ya el paciente tuvo por lo menos 10 años, 15 años de mal control. La retinopatía diabética casi siempre va a ser muy simétrica. Si se fijan, el de acá es ojo derecho y el de ahí es ojo izquierdo. Todas esas hemorragias están muy simétricas. Quiere decir que no puede tener un ojito con puras hemorragias y el otro limpiecito, porque hay que buscar ahí otro tipo de enfermedad como una oclusión vascular. Regularmente van en pareja, En pareja, es como checar la presión arterial de este y de este, es muy simétrico. Entonces es lo mismo en el ojo. La que sigue es, y cuando ya empiezan a tener esas manchas es cuando el paciente dice, tengo unas como manchitas que se me mueven o me bajó la visión, es porque le sangró en la parte interna. Entonces muchas veces los familiares dicen, ay, claro que no, tu ojo está perfecto, mira qué bonito, está muy bonito, no tiene nada, estás inventando. Son verdes. Y no creen lo que el paciente les dice. Cuando les baja la visión y empiezan a ver manchas, es que lo más seguro estamos ya en una retinopatía diabética proliferativa que está ya avanzada. Y aquí en este caso urge el tratamiento láser o con antiangiogénicos. El láser lo que hace es cauterizar las venitas que van a sangrar y vamos a evitar un desprendimiento de retina ya en un futuro en gente que tiene 40 años que se va a quedar ciego a los 45 si no se coloca láser. El láser no es para mejorar la visión, es para evitar complicaciones. Y ese sangrado se puede quitar solito y si no se quita lo quitamos con cirugía, pero no hace falta quitarlo luego en cirugía porque a lo mejor con posicionamiento, con tratamiento y con láser puede ceder. Entonces empiezan a ver puntitos negros, dormir semisentado para que vaya bajando, esperar, control con su médico internista, control con su dieta y evitar esfuerzos, porque si una persona se va a las pesas, carga algo muy pesado, estos pacientes pueden llegar a resangrar. Y que no hace falta llegar a este punto, ¿no, doctora? No hace falta, porque si tuvieran un buen control desde un inicio, que acudan con su internista, que hagan dieta, que hagan ejercicio, esto no va a llegar o las posibilidades van a disminuir de forma considerable. Entonces sí es bien importante evitar eso. Muy bien, estas fueron las imágenes que puede ocasionar la diabetes en la visión, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Tenemos preguntitas todavía pendientes. Este tema va que vuela. Hacemos rápidamente una breve pausa, pero usted ahí en casa quiero recordarle que las líneas de teléfono se estarán abriendo al regresar. Los números ya se lo sabe, 656-212-4024, 656-212-4025. Los números a donde usted se puede comunicar. El tema de hoy es la diabetes. Se encuentran dos doctoras muy profesionales y especialistas en este tema, así que si usted tiene alguna duda, aprovéchalas. Nosotros vamos y volvemos. Soy Javier Flores y estas son las breves al día.
La reconocida y destacada futbolista juarense Adamari Sánchez se unirá nuevamente a la Selección Nacional de Fut 7 para participar en la Copa América 2026. El torneo se llevará a cabo en Argentina durante el mes de abril y representará la quinta participación de Sánchez al lado de la selección nacional, en donde seguramente volverá a destacar por su excelente ofensiva. El talento chihuahuense volvió a triunfar luego de que dos jóvenes originarios del Estado Grande se coronaran ganadores de la categoría infantil del Concurso Nacional de Cultura Turística 2025. Se trata de María Fernanda Sánchez y Johan Alexander Estrada, quienes a través de sus dibujos demostraron los objetivos del certamen, el fomentar el diálogo y la participación de la sociedad mexicana. La Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas de la UASH informó que se realizó la primera reunión de trabajo con la delegación estatal del CONADE con el objetivo de iniciar los procesos rumbo a la Universiada Nacional 2026, por lo que los atletas de la institución comenzarán a entrenar por sus respectivas competencias, las cuales darán inicio en marzo y se desarrollarán en varias ciudades del estado y del país. Estas fueron las breves al día. Hola, soy Silvia de Advantage Insurance Plans. ¿Está confundido con tantas opciones de planes de salud de Medicare? Llámeme hoy. Yo me aseguraré que aproveche al máximo sus beneficios y sin costo alguno. Visíteme en el 5050 de la calle Alameda. Yo soy Silvia Alcázar y su bienestar es mi prioridad. Estamos de regreso, Salud en Acción, completamente en vivo. Les recuerdo el tema diabetes. Si usted tiene alguna duda, comuníquese rápidamente a los números que aparecen en pantalla, 656-212-4024, 656-212-4025. Estamos completamente en vivo. Aprovecha a las doctoras, si no, no se las vuelvo a traer. Así de fácil, ya les dije. Tenemos un caso más en lo que entran las llamaditas, lo revisamos, por favor. Es un caso también, pues ya con una persona que digamos... diabetes o en diabetes inicial, porque es un hombre de 24 años con un estilo de vida activo físicamente, corre, va al gimnasio con dieta balanceada y controla sus porciones de comida y carbohidratos, con un consumo frecuente de verduras, proteínas magras y agua. Aquí los síntomas que presenta ocasionalmente, estos síntomas, no quiere decir que diario los tiene. Es sed intensa y boca seca, orina con mucha frecuencia, cansancio extremo y debilidad, visión borrosa, pérdida de peso involuntaria, náuseas y dolor abdominal. Ok, es un paciente joven realmente, entonces mi primera intención no sería buscar tanto una diabetes. Menciona pérdida de peso involuntaria, para mí eso sería primero buscar, siempre sería un cáncer, siempre es malignidad en paciente que tiene pérdida involuntaria y tiene ese tipo de síntomas, por ejemplo, cansancio, debilidad, alteraciones en el estilo de vida, siendo que tienen una vida activa, llevan un buen control, entonces no sería mi primera elección, pero aún así los laboratorios siguen siendo los mismos. Perfil sano, revisar cómo está de su hemoglobina, de su glucosa, hemoglobina glucosilada. Pero ojo, dejo esta pregunta al aire, doctora, perdón la interrupción. ¿Qué pasa si a lo mejor él ya nació con un tipo de diabetes y aquí no lo tenemos específico? La dejamos pendiente porque tenemos llamaditas, saludamos con mucho gusto, buenas tardes. ¿Cuál es su comentario? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, mi comentario es que yo tengo 55 años, tengo diabetes, me lo quitaron hace 2 años, 3 años. Mi preocupación ahorita es que mi ojo izquierdo me empieza a llorar y a doler cuando estoy viendo y tengo cierto tiempo viendo el teléfono con lentes. Entonces me empieza a arder y ya pues tengo que dejar los lentes y tengo que descansar un rato. El ojo derecho está muy bien, todavía miro muy bien, pero mi pregunta es esa, que mi ojo me empieza a arder izquierdo y me empieza a doler por dentro. Ok, es muy importante revisar el fondo del ojo, la retina. Como lo mencionamos ahorita en esta cápsula informativa, toda la persona que padece de diabetes se tiene que revisar el fondo del ojo una vez al año. Entonces, no esperarse a que baje la visión o que haya síntomas como le está pasando en un ojo que lagrimea y hay un poco de dolor, porque los dos ojos, aunque el otro vea usted bien, puede tener algún problema.
Entonces, ¿qué puede ser? Hay que checar la presión del ojo, ver que no haya glaucoma, ver que no haya retinopatía diabética y ver cómo anda la superficie ocular, porque muchas veces también el lagrimeo puede deberse a una resequedad de la superficie ocular. La recomendación aquí, doctora, sería que hiciera una cita para que se atendiera lo más rápido posible. Correcto. Y en Vision Center tenemos una campaña sostenida para toda la gente que padece de diabetes, solamente a 250 pesos para revisar el fondo del ojo. Y ahí con mucho gusto podemos revisar si hay glaucoma, si hay retinopatía diabética, qué problema es el que usted tiene. Agradezco mucho su comentario, señor. Los contactos de la doctora Susana estarán apareciendo en pantalla para que usted los anote y realice su cita. Gracias por el comentario. Ok, sí, gracias. Todos los días la miro y nunca lo he notado. Ahorita lo anoto. Perfecto, ahorita aparecen aquí en pantalla. Muy bien, tenemos otra llamadita más, la tomamos. Buenas tardes, ¿quién nos saluda? A la señora Ana Lilia Gabriela Vergara Pérez. Gracias, señora Ana Lilia, por su nombre. Cuéntenos cuál es su duda. Mire, mi duda es esta. Yo siempre veo su anuncio de las mañanas de la doctora, pero yo no tengo diabetes, tengo 75 años. Tengo como 20 años usando lentes, pero sí me preocupa mi visión y ya, sí voy a que me arregle. Es más, me acabo de hacer unos lentes hace como un mes, pero sí me gustaría saber si la doctora, si no tengo diabetes, me puede atender. Con mucho gusto la revisamos y también a los 75 años puede existir la posibilidad de que ya usted ya no use anteojos porque puede tener una catarata y si hay catarata, cuando removemos la catarata se puede implantar un lente para ver bonito de lejos y de cerca. Entonces con mucho gusto la podemos revisar. ¿A dónde podemos hacer cita? Al 623-2414, 656-623-2414. 623-2414. Ok. Nomás eso era lo que yo quería preguntar. Con mucho gusto le esperamos, señora. Gracias por su comentario, señora. Un abrazo grande. Repetimos el número de teléfono, por favor. 623-2414. Para el señor que también nos habló anteriormente, ahí está el número de teléfono. Si llegan más llamaditas, las esperamos con mucho gusto. Los números están apareciendo en pantalla. Doctora, tenemos esta respuesta al aire. ¿Qué pasa en este caso de este joven de 24 años que tiene una vida relativamente activa, hace mucho ejercicio, trata de cuidar sus porciones alimenticias, pero tiene estos síntomas ocasionalmente? Ok, podemos estar también pensando acerca de una diabetes tipo 1. Ya la diabetes no solo es tipo 1 ni tipo 2. De hecho, como dato, ya no es diabetes mellitus, eso ya se quitó de la bibliografía porque antes era mellitus por la miel, ahora ya eso no tiene ni un contexto ni fisiopatológico ni diagnóstico, entonces ya lo quitamos de la literatura, ya solo es tipo 1, tipo 2 y también hay pues tipo 5, ¿no? Son varios tipos de diabetes. El diabetes tipo 1 se trata de aquellos pacientes que ya nacen con esta diabetes. Con esta diabetes. Nace el bebé ya con y al momento del nacimiento se hace el tamizaje y nos damos cuenta que tiene este tipo de diabetes. Puede ser al momento del tamizaje o puede ser como en este caso, 24 años sin ningún síntoma y debuta de esta manera. Ok, ahí lo seguimos desmenuzando este tema tan importante. Tenemos otra llamada. Saludamos con mucho gusto. Cuéntenos cuál es su duda. Bueno. Adelante. Mi nombre es Sandra García. Y quiero felicitar a la doctora Susana por su gran labor altruista que hace con las personas de bajos recursos y preguntarle si yo soy diabética de 72 años, tengo problemas ya se me olvidó el nombre es la telita que tenemos en el ojo que ¿cataratas? El vitrio. No son cataratas. El vitrio, ajá. La gelatina del ojo es el vitrio, la que viene adentro. Vitrio, ajá. Creo que el vitrio. Y mi nombre es Sandra García. Y quiero felicitar a Susana. Hágame el favor ahí en casa de bajarle el volumen a su televisor y escucharnos solamente por la bocina. Porque hasta acá me escucho, señora. Cuéntenos cuál es su duda. Tengo problemas ya se me olvidó el nombre Sí. Vamos a esperar a que le llegue la señal para que nos baje el volumen de su televisor. Dígame cuál es su duda. ¿Sigue ahí en el teléfono, señora?
Sí, muchas gracias, señora Sandra. Mire, efectivamente todos adentro del globo ocular tenemos esta gelatina que es el vítreo, y cuando crecemos, o sea, a veces a los 50, a los 60, empezamos a ver esas como telarañitas que se mueven. Cada vez que hay un aumento en esas que se llaman moscas volando, es importante revisar el fondo del ojo, porque a veces hay desgarros en la retina cuando empezamos a ver más manchas. Entonces, lo ideal es que una vez al año se revise, checar la presión del ojo, revisar la retina, y el vítreo es algo que todos vamos a tener en el contenido del ojo, siempre y cuando no haya cambios en esas formas de los grumitos que se mueven cuando mueve usted el ojo. Entonces, con mucho gusto la revisamos y le agradezco mucho su comentario, señora Sandra. Gracias, gracias. Tenemos otra llamadita, la tomamos también con mucho gusto. Buenas tardes, bueno, ¿quién nos saluda? Buenas tardes. Échele. Mi nombre es Luis Carrera Díaz. Adelante, ¿cuál sería su comentario? Mira, mi comentario es preguntarle a la doctora Susana que yo me operé con ella en el 2020, pero ahora siento que el ojo del lado derecho se me está poniendo rojo. Quería preguntarlo por qué. Yo me operé con ella de la catarata. Le agradezco mucho su comentario. Mire, es muy importante toda la gente que se haya operado del ojo seguir en revisiones. ¿Por qué? Porque una vez que se operó el ojo puede desarrollar un poco más de las posibilidades de que desarrolle glaucoma o que desarrolle cataratas, y la catarata no se extrajo cuando se hizo la cirugía de retina. Entonces, muchas veces, inclusive las personas que viven con diabetes, que se operaron de vitrectomía y no van a revisión, después van perdiendo la visión, hasta quedarse sin ver. Por eso es muy importante, así como las valoraciones con su médico internista, las valoraciones con el oftalmólogo tienen que ser periódicas, no perderse, porque dicen, ya me operé, ya no voy a tener ningún problema, pero no. Una persona que se operó de por vida tiene que tener sus chequeos por lo menos cada 6 meses o cada año, o inclusive más seguido si tiene retinopatía diabética avanzada. Entonces, mi sugerencia es, con mucho gusto, vaya a la clínica, vamos haciendo un chequeo completo desde la presión del ojo, ver el nervio óptico, ver el cristalino, ver la retina, y hacemos ya todos los exámenes y vemos cuál es el problema por el cual está usted perdiendo la visión. Sí, mira, disculpe, doctora, yo veo claro, pero solo se le está poniendo ahorita que me ha visto el rojo así medio rojito. Ajá. Y entonces yo me operé con ustedes. Ok. Me pusieron lentes en los dos lados. Tengo lentes. Ok, el lente intraocular. El lubricante se lo puede estar aplicando, pero aunque vea claro, acuérdense, una vez al año, porque el glaucoma también puede usted ver perfectamente bien, y con la edad incrementan las posibilidades de glaucoma. Entonces, aunque vea claro, si se le está poniendo rojito, hay que ponerse lubricante, y una vez al año revisar la retina, revisar el nervio óptico, aunque vea perfecto. Es muy importante los posoperados también, revisión frecuente al año. Aquí es importante que usted se acerque nuevamente con la doctora Susana Martínez para que le haga nuevamente su historial y revisar qué es lo que está pasando, ese chequeo que menciona ella tan importante. Gracias por su comentario. Muchas gracias. A usted. Gracias. Tenemos otra llamada más, saludamos con mucho gusto. Cuéntenos cuál es su duda. Se me hace que se fue, pero a ver si regresa. Estamos próximos a hacer la pausa, pero tenemos todavía mucho tema de dónde hablar sobre la diabetes, cómo cuidarnos, cómo atenderla y no esperar a llegar a ese punto tan grave. Recordarle que de igual manera dejamos las líneas abiertas por si usted tiene todavía alguna duda. Hacemos rápidamente una breve pausa y regresamos con más de Salud en Acción. Las noticias N+, con Mirna González. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por Televisa Juárez. ¿Que por qué soy la verdadera madre de Aura?
Porque yo le di la vida. Ese es un lazo que nadie puede romper. Y sí, me arrepiento de haberla dado una adopción. Pero lo hice porque querían hacerle daño. Si ese bebé nace, lo desaparezco. El papá de mi hija no sabe nada. Fui a prisión justo cuando iba a decirle que estaba embarazada. Y ahora no me voy a detener hasta recuperarla. Camilo. ¿Lista para empezar de nuevo? Hermanas, un amor compartido. Inicia 2 de febrero, 8:30 de la noche. Estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos llamadita todavía, el tema del día de hoy es diabetes. Saludamos con mucho gusto, cuéntenos cuál es su duda. Oiga, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es con la doctora Susana, ¿va? Me operé también en el 2009 y hace el año pasado tuve un accidente y siento yo así como que se me movió el lente. Ok. Las posibilidades de que se le haya movido el lente son bajas, pero existen. Lo ideal es efectivamente, o sea, no hay forma de yo saber a larga distancia cómo está. Hay que acudir, dilatar la pupila y revisar. Una de las causas más frecuentes de que una persona que se operó de catarata le vaya bajando la visión puede ser que se opaca una capsulita donde se coloca el lente y eso tiene solución muy rápida con algo que se llama JAG láser. Se limpia con láser y el paciente vuelve a ver muy bien. Entonces yo le invito a revisar nuevamente dilatada la pupila y revisar cómo está el posicionamiento de su lente. Las posibilidades de que eso haya pasado son bajas, pero en el consultorio se lo podemos determinar. Y sobre todo ver esa capsulita si no hay necesidad de hacer como un mantenimiento, que la limpieza es una vez en la vida, ya no se vuelve a opacar. Con mucho gusto la podemos revisar. Gracias por su comentario. Muchas gracias. A usted, tenemos otra llamada por ahí. Buenas tardes, saludamos con mucho gusto. Buenas tardes. Adelante con su comentario. Mire, yo quería preguntar el por qué se me elevan mucho las CPK y que hay que tomar para bajarla. Ok, la CPK pues es un marcador del músculo al final de cuentas, es el producto del desecho del metabolismo de los músculos, entonces uno se puede elevar por hacer mucho ejercicio intenso, por ejemplo pacientes que corren maratones elevan la CPK. ¿Qué otra cosa? La CPK también se eleva cuando un paciente se infarta, pero se eleva la fracción miocárdica, también ahí se eleva. Hay algunas otras enfermedades, por ejemplo, polimiositis, dermatomiositis, que también se puede elevar esta CPK. Son un conjunto infinito de posibilidades que tenemos para ver por qué se eleva la CPK. Los pacientes al final del día son personas, nosotros no vemos estudios aislados, vemos al paciente en su totalidad. Eso es la belleza de ser un internista, ver al paciente como un todo, tanto sus laboratorios como la exploración física, como el paciente en vivo. Por eso necesitamos, uno, revisar todos los laboratorios porque probablemente estamos hablando de otra cosa totalmente distinta, hacer una exploración física detallada y una historia clínica bastante completa para poder llegar a un diagnóstico, ver todas las piezas del rompecabezas para poder formar una imagen. Sí, es que, mire, yo he padecido ya 2 infartos y haga de cuenta que salgo y como al mes ya las traigo otra vez elevadas. Ok, entonces deberíamos de ver cómo disminuir sus factores de riesgo, cómo está su electrocardiograma, si tuvo alguna reperfusión, por ejemplo, si le hicieron un cateterismo, si tiene una angioplastía, si tuvo una cirugía de revascularización, ver cuáles son las causas de que se eleva, porque una CPK pues aislada no podemos hablar como tal de un daño miocárdico, como hablábamos antes, es también ver troponinas, ver las fracciones, la MB, entonces aislado, pues no podemos dar un diagnóstico como tal, pero con todo gusto lo podemos esperar en consulta para poder ampliar esta plática. Muy bien, también los contactos de la doctora estarán apareciendo en pantalla. Coméntenos. Para sacar de consulta con la doctora. ¿Dónde te pueden Claro que sí, nos pueden encontrar en Red Médica. Estamos localizados en Plutarco Elías Calles, 781 Norte, y pueden marcar al 656-554-3850 y nos mandan un WhatsApp para agendar su cita. También nos pueden encontrar en redes sociales como Red Médica, en Facebook, Instagram como doctora así completo, Astrid Patricia Cadena Medina, y con todo gusto les mandamos toda la información. Nos pueden mandar mensajito, WhatsApp, inbox,
o marcarnos directamente para poder comunicarnos con ustedes. Repetimos el número de teléfono, por favor. Sí, es ¿Cuál es tu nombre? 656-554-3850. Ahí nos pueden mandar un WhatsApp y con todo gusto le damos toda la información. Astrid Patricia Cadena Medina es el nombre de la doctora. Es Red Médica, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Gracias a usted, muy buena tarde, gracias por el comentario. Bueno, pues ha estado muy variado el programa, pero también tenemos la dinámica de mito o realidad. Esta dinámica donde yo les voy a decir una situación, les voy a comentar algún enunciado, algo que está pasando y ustedes dirán si es mito o es realidad por lo siguiente. Así que adelante con la cortinilla. Muy bien, vamos rápidamente con esta dinámica mito o realidad. Ahora sí, lectura robada. ¿Llegaron a hacer lectura robada? Sí. ¿Sí? Bueno, pues aquí la primera que conteste. ¿Mito o realidad? ¿Comer muchos dulces causa diabetes? La verdad es que no es un mito como tal. Todo en exceso es realmente dañino, no solo los dulces. Todo tipo de alimento en exceso es pues bastante dañino y claro que genera sobrepeso y obesidad y a su vez pues nos genera diabetes tipo 2. Muy bien. ¿Mito o realidad del sobrepeso? ¿La obesidad causa diabetes? Es un conjunto, es un todo. Comer dulces, refresco, obesidad, vamos teniendo como cada vez más factores de riesgo para desarrollar diabetes. Entonces, va encaminado el paciente a sí ser diabético si no se cuida. Son factores importantes. Exacto. Mito o realidad, un susto eleva la glucosa temporalmente, pero esto no causa la enfermedad en sí. Eso es una realidad, un susto, claro que nos eleva la glucosa temporalmente y en pacientes que ya tenían una diabetes y no había sido diagnosticada, ahí es el momento en el que muchas veces se diagnostica. Entonces dicen, es que a mí me dio un susto y por eso tengo diabetes. No, ya tenías diabetes, ya es una persona que vivías con diabetes, solo el susto te lo manifestó. Es que tenemos que buscar culpables, a fin de cuentas. Claro que sí. ¿Mito o realidad? Las personas con diabetes no pueden comer ni frutas ni dulces. Realmente sí pueden comer fruta, pero si comen en exceso fruta, deben de saber que van a elevar los niveles de glucosa. O sea, no nada más por decir fruta es sano, van a abusar. O sea, lo ideal es que acudan con la nutrióloga, que le den las porciones, pero es mejor comer media manzana que un dulce. Entonces, lo ideal es que acudan con la nutrióloga para que le especifique bien las cantidades y las porciones que pueden llegar a comer. Muy bien, una más, mito o realidad. La diabetes es una enfermedad crónica que no requiere atención constante y pues obviamente esto pues nos ayuda a evitar complicaciones. El tener esta revisión constante. Claro que la diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva y es una enfermedad potencialmente prevenible en mucha de su mayoría y claro que se debe de tratar para no generar complicaciones graves, como cetoacidosis, estados hiperosmolares, que son los estados más graves de la diabetes por los cuales un paciente se puede hospitalizar, que es lo que antes conocíamos como un coma diabético, y también las complicaciones a todo nivel, ya sea cardiovascular, renal, pacientes con daños oftalmológicos, daños vasculares y pues los que conocemos también de que amputaciones, gastropatías diabéticas, que es que coman y tengan muchísimo dolor y tal vez estos pacientes con diabetes nunca habían sabido el por qué tienen tantas ganas de vomitar, les duele comer y es una complicación también de la diabetes. Muy bien, mito o realidad, la diabetes solo afecta el azúcar en la sangre, no la vista. Es una falsedad. Todos los pacientes que padecen de diabetes hay que revisar la retina. Afecta la vista en etapas avanzadas. Mito o realidad, los altos niveles de azúcar en la sangre dañan los pequeños vasos sanguíneos de la retina y la diabetes también eleva el riesgo de glaucoma y cataratas. Realidad completamente. Efectivamente, la diabetes, toda la microvasculatura se va a afectar, por eso la retina es una de las principales que se afecta, así como el nervio óptico o los pies y el riñón, son todas las venitas pequeñas, por eso es importante tratar de conjunto. La diabetes ocasiona visión borrosa,
pero es normal y temporal, no requiere atención médica. Sí requiere atención médica y muchas veces la visión borrosa inicial en etapas iniciales de la diabetes puede ocasionarse, como lo mencionó la doctora Astrid, por cambios en los niveles de glucosa y no necesariamente tener retinopatía diabética. Entonces es una realidad. Muy bien, vámonos ahora sí con uno más, mito o realidad. El aumento de la presión dentro del ojo que puede dañar el nervio óptico. ¿Esto a raíz de la diabetes es mito o realidad? Es una realidad que el aumento en la presión del ojo va a desarrollar glaucoma, pero no necesariamente la gente que tiene glaucoma tiene que tener diabetes. O sea, el glaucoma puede ser sin diabetes, pero tiene un factor más elevado una persona que es diabética. Y hay una enfermedad que se llama glaucoma neovascular, que es muy frecuente en gente diabética con retinopatías avanzadas. Muy bien, vámonos rápido porque todavía no concluimos el tercer caso, donde a lo mejor puede tener estos síntomas y estos casos de síntomas ocasionalmente porque es una persona que no está diagnosticada. Así es, puede ser una persona que tenga una diabetes tipo 1. Esta es una diabetes que está presente desde el nacimiento, a diferencia de la diabetes tipo 2, que es pues por malos hábitos, factores genéticos, predisposición al final del día. Es una resistencia a la insulina que genera una secreción inadecuada de insulina. La diabetes tipo 1 es la ausencia de esta secreción de insulina. Entonces, claro que este paciente puede ser uno de sus diagnósticos diferenciales la diabetes tipo 1. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? Pues mira, a partir del 2026 tenemos hasta 5 tipos de diabetes, quitando pues todos aquellos que sean, por ejemplo, el MODY, el pregestacional, las diabetes gestacionales. Tenemos el tipo 1, que son pues los que conocemos como de nacimiento, el tipo 2, que son los que antes conocíamos como diabetes mellitus, que es la mayoría de la población y es la pandemia que tenemos en aumento, y una nueva que salió que es diabetes tipo 5, que esta es por una desnutrición que antes se englobaba en otras causas que era posterior a pancreatitis, o sea, páncreas exógeno, etcétera, pero ahora se engloba en estas, que realmente a nosotros como población lo que más tenemos es diabetes tipo 2. Yo como internista lo que más veo en mi consulta es diabetes tipo 2. Entonces esa es la que nosotros queremos combatir, prevenir, porque esta es la que es potencialmente tratable. Ojo, no curable, pero sí hay una remisión parcial y una remisión total. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber remisiones en las que solo con dieta y ejercicio estemos sin medicamentos, y unas remisiones también en las que probablemente con un solo medicamento lleguemos a estas remisiones, ¿sí? Muy bien. Doctora Susana Martínez, ¿conclusiones? La prevención hace la diferencia. Podemos evitar perder la visión en la gente que padece de diabetes. Lo más importante es no tener miedo, revisar su fondo de ojo y que se hagan un hábito en revisar su retina una vez al año. ¿Dónde la podemos localizar? 623-2414 Vision Center, que es Gómez Morín, esquina con Farada y junto a Bachilleres. Doctora Astrid Cadena, médico internista, ¿conclusiones? Pues quiero que se lleven a su casa, que compartan con su familia, porque todos pueden tener diabetes, un hijo, un hermano, un primo, ustedes mismos. Quiero que se lleven que ya no es un estigma tener diabetes, ya es una persona que vive con diabetes, que es potencialmente tratable, reversible, que se puede prevenir y que no es una vergüenza tener diabetes, al contrario, es algo que se puede tratar y que tenemos tratamientos para todos los pacientes, y claro que se tiene un tratamiento oportuno y evitamos todas esas complicaciones. ¿Dónde te podemos localizar? Yo me encuentro en Red Médica, estamos ubicados en Plutarco Elías Calle 781 Norte, y el teléfono para que nos encuentren es 656-554-3850. Ese es el WhatsApp al que nos pueden mandar un mensajito. Igual en redes sociales, así como viene mi nombre, Astrid Patricia Cadena Medina, viene Facebook, WhatsApp, Instagram, y también estamos pasando la Henry Dunant antes de llegar a Rectoría. Pues me voy muy satisfecho, muy contento de que me hayan acompañado esta tarde con este tema tan importante y tan común que vivimos dentro de nuestra sociedad mexicana, el cual no debemos de normalizar. Lo hago hincapié, hago énfasis en esa parte, y también no se automedique, ya sea no existen estos medicamentos o suplementos naturales y milagrosos. Acérquese con los profesionales de verdad. El tema del día de hoy fue diabetes. Recordarle que mi nombre es Javier Flores y yo lo veo en una próxima emisión de Salud en Acción. Que tenga muy buena tarde.